Hola chicos, mi nombre es María Elena Carrizo y en esta y en la próxima clase les voy a hablar acerca de patologías que están relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. Como ven en esta clase en particular les voy a hablar de algunas que están relacionadas a el metabolismo de ciertos monosacáridos o monosacaridosis. Pero antes simplemente a modo de repaso para ver, ustedes seguramente saben que los carbohidratos son muy importantes en la dieta, digamos, son un componente muy importante de la dieta. Generalmente los ingerimos bajo la forma de almidones, pues un polímero de glucosa, de la lactosa, que es el azúcar de la leche, la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, o la celulosa, que es también un polímero de glucosas. La cuestión es que cuando estos alimentos, estos polisacáridos entran formando parte de estos alimentos, primeramente empiezan a ser digeridos los derivados de glucosa, en particular por una enzima que se llama alfamilasa, que se encuentra en la saliva, y los va reduciendo a dextrinas, a oligosacáridos más chicos de glucosa. Después esto pasan al estómago y luego de ahí al intestino, donde otra enzima, otra amilasa, en este caso secretada por el páncreas, se encarga de seguir eh, disminuyendo el tamaño eh, de los oligosacáridos derivados del almidón, generando maltosas y maltotriosas, que serían el disacárido y el trisacárido de, de glucosa. Y después estos los oligosacáridos más pequeños llegan son eh, en la mucosa intestinal, entonces son digeridos por otras enzimas ya más específicas, como que son la maltasa, por ejemplo la lactasa o la sacarasa, que lo que van a hacer es digerir, como decía, esos oligosacáridos pequeños y los van a convertir van a liberar los monosacáridos que los componen. Dentro de esos monosacáridos, sin lugar a dudas, el más abundante es la glucosa y posiblemente también podría decirse que es el más importante debido a que, como vamos a ver más adelante, su metabolización sirve como fuente de energía. En el caso particular de la glucosa, aunque esta primera parte también es común con los otros monosacáridos, esta después, luego de ser absorbida en el intestino, va hacia el hígado y el hígado es quien se encarga de mantener el nivel de glucosa que hay en sangre, que es la que va a ir eh, va a ser dirigida a los distintos órganos. Y en cada uno de estos órganos va a cumplir funciones diferentes. En cualquier célula, la primera transformación que sufre la glucosa es la conversión a glucosa 6-fosfato. Y ya como glucosa 6-fosfato después tiene distintos destinos. O puede ser acumulada bajo la forma de glucógeno o degradada por la vía de la glucólisis a otros compuestos, incluso los que le permiten entrar en el ciclo de Krebs. Y también es sustrato para la vía de las pentosas fosfatos. La vía de la glucólisis, entonces, como les decía recién, es la vía que sirve para la degradación de la glucosa y es la que permite es la vía por la que a partir de la glucosa se obtiene ATP. Como les mostraba hace un rato, la primera etapa de la glucólisis eh, implica la conversión de la glucosa que entra en la célula a glucosa 6-fosfato para después seguir los distintos destinos que tiene este metabolito intermedio. La cuestión es que no hace falta que conozcan naturalmente, al menos no para esta clase, las distintas etapas que implica la glucólisis, pero sí que tengan presente que a partir de la glucólisis entonces
las distintas etapas de ganancia y pérdida de moléculas o consumo de moléculas de ATP, se obtiene una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa más 2 piruvatos que serían, es un intermediario que después puede terminar en el ciclo de Krebs. En realidad, en esta clase no me voy a referir a patologías relacionadas con el metabolismo de la glucosa, sino con la de otros dos carbohidratos, otros dos monosacáridos, que son la galactosa y la fructosa, que son también bastante abundantes e importantes como combustible, ya que pueden ser, como se ve en esta imagen, y vamos a ver más en detalle más adelante, pueden ser convertidos en intermediarios de la glucólisis. En el caso de la galactosa es convertida a glucosa 6-fosfato, mientras que la fructosa es convertida a intermediarios de la que se encuentran un poco más adelante en la vía de la glucólisis. Ya vamos a ver eh, cuáles son esos intermediarios. Para empezar, les voy a hablar de los desórdenes relacionados al metabolismo de la galactosa. La dieta, la fuente principal de la galactosa es seguramente la lactosa, que es el azúcar que se encuentra en la leche. Es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa. Entonces, como les comenté al comienzo, este disacárido es digerido por una enzima que se llama lactasa, que lo que va a hacer es liberar los monosacáridos que la componen, la glucosa y la galactosa. La glucosa va a seguir alguna de las vías que también les comenté al comienzo, o va a ser metabolizada o va a ser almacenada, y la galactosa va a ser utilizada siguiendo lo que se conoce como ruta del Eluard, que a diferencia de lo que vamos a ver para el caso de la fructosa, no es una vía en la que la galactosa es convertida a metabolitos de menor tamaño, sino va a ser convertida a un derivado de la glucosa, que es la glucosa 6-fosfato. La ruta del Eluard toma su nombre de Luis Federico Leluar, que como muy probablemente sepan, es un investigador argentino que recibió el Premio Nobel de Química en 1970. La galactosa 1-fosfato, por acción de una enzima que se llama galactosa 1-fosfato uridililtransferasa, va a ser intercambiada por glucosa en el UDP-glucosa, es decir, esta enzima lo que va a hacer es tomar la glucosa que está formando parte de UDP-glucosa y la va a cambiar por UDP-galactosa. Entonces al final lo que vamos a tener es glucosa 1-fosfato y la galactosa unida al UDP formando UDP-galactosa. Y después hay una segunda enzima que es la UDP-galactosa 4-pimerasa, que ahí sí es la que va a ser responsable de la interconversión de glucosa a galactosa. Es decir, esta enzima lo que va a hacer es cambiar la posición del oxidrilo, que es distinto entre la glucosa y la galactosa, para convertir UDP-glucosa en UDP-galactosa y viceversa. Mientras que la glucosa 1-fosfato, que se produjo por acción de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, por acción de una enzima que se llama fosfoglucomutasa, va a ser convertida a glucosa 6-fosfato. Es decir, la fosfoglucomutasa simplemente lo que va a hacer es cambiar de posición el fosfato. Y esta glucosa 6-fosfato, como les comenté al comienzo, ya es uno de los intermediarios, el derivado de la glucosa que es intermediario en la vía de la glucólisis. La UDP-galactosa es importante como sustrato dador para distintas enzimas que van a ser responsables de la síntesis de distintos tipos de glicoconjugados, es decir, algunos glicolípidos o glicoproteínas. Otra cosa importante es que en el caso de que alguna de las enzimas que he mencionado falle, pero se produzca una acumulación de galactosa, esta galactosa puede tener otras vías otros destinos. Puede ser reducida a galactitol por acción de una enzima que se llama aldosa reductasa, o puede ser oxidada a galactonato, el que es fácilmente convertido después a dióxido de carbono y celulosa.
Las patologías relacionadas al metabolismo de la galactosa se denominan galactosemias y son generadas por algún defecto hereditario en alguna de estas tres enzimas, la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa o uridilil, como les comenté previamente, que es el nombre en el que los llaman algunos libros en inglés, la galactoquinasa y la uridina difosfato galactosa 4-epimerasa. Entonces ahora lo que voy a ir explicándoles muy brevemente es qué es lo que va ocasionando la deficiencia en cada una de estas enzimas. Y para empezar, entonces voy a hablar de la primera de ellas, que es la relacionada a la deficiencia en la galactosa 1-fosfaturidiltransferasa, que como les mencioné hace un rato, es la enzima que es responsable de la, el intercambio, digamos, de la glucosa por la galactosa, de la glucosa presente en un UDP glucosa por galactosa. Cuando esta enzima no funciona, entonces lo que ocurre es que se acumula galactosa 1-fosfato y en consecuencia de esto también galactosa y galactitol. Como les decía hace un rato, el galactonato en cambio es fácilmente convertido a dióxido de carbono y celulosa. Esta imagen de aquí destaca en celeste las distintas etapas de la vía muy sintetizadas obviamente, las distintas etapas de la vía de la glucólisis, es decir, de la vía por la que la glucosa es metabolizada para producir ATP. Y como les decía, la primera transformación que sufre la glucosa apenas entra a la célula es la conversión a glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato a su vez no solo puede seguir la vía de la glucólisis, sino que también puede ser transformada para luego ser almacenada bajo la forma de glucógeno, que como ustedes ya saben y como vamos a ver en mucho más detalle en la clase que viene, es la forma en la que la glucosa se almacena especialmente en los animales. Entonces, esta glucosa 6-fosfato, como les decía, debe ser transformada primero a glucosa 1-fosfato y esta glucosa 1-fosfato, de un modo que ya les voy a comentar con más detalle en la clase siguiente, termina bajo la forma de glucógeno. Y ese glucógeno, a su vez, cuando el organismo lo necesita, puede ser degradado por acción de una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Todo esto también lo vamos a ver con más detalle en la clase que viene, para producir por acción entonces de esta enzima glucosa 1-fosfato. Y esa glucosa 1-fosfato es nuevamente convertida a glucosa 6-fosfato y esta glucosa 6-fosfato puede ser metabolizada por la vía de la glucólisis. Y acá también está en naranja destacado la ruta del Eluard, que es la que le permite a la galactosa incorporarse entonces en la glucólisis. Todo esto es para hacerles notar otras consecuencias de la deficiencia de la enzima de la que venimos hablando. Que no solo provoca el aumento en la cantidad de galactosa y de galactosa 1-fosfato, sino que el hecho de que la galactosa 1-fosfato se parezca mucho estructuralmente a la glucosa 1-fosfato, eso hace que inhiba a esta enzima, que es la glucógeno fosforilasa, que es la enzima que es responsable de la degradación de glucógeno y que en consecuencia entonces la concentración de glucógeno también aumente, o sea, más bien no haya se inhiba la degradación de glucógeno y en consecuencia también disminuya la cantidad de glucosa. En consecuencia, las manifestaciones bioquímicas que tienen estos pacientes es una concentración elevada de galactosa en sangre. También aumenta, se observa la eliminación de galactosa en la orina, que es lo que causa la hipergalactosuria, y también hay aumento de galactosa 1-fosfato y de galactitol en distintos tejidos y a consecuencia de esto, especialmente relacionados a la acumulación en riñón, por disfunción renal también se observa acidosis metabólica y albuminuria e hiperaminosiduria. De las tres galactosemias, esta es la que puede tener consecuencias más graves. De hecho,
cuando la deficiencia de esta enzima es total, puede haber incluso hasta peligro de vida. Acá en esta diapositiva les resumo algunas de las manifestaciones que pueden desarrollar los pacientes con esta deficiencia, entre las que se destacan, entre las que quiero destacar más bien, las cataratas que están relacionadas a la acumulación del galactitol en el cristalino. Después la hepatomegalia, que está relacionada y bueno, que eventualmente puede llegar a la cirrosis, que está relacionada a los problemas, problemas causados en el hígado por la acumulación de galactosa 1-fosfato y del galactitol. Mientras que lo que está relacionado con las consecuencias como la letargia e hipotonía y el desarrollo mental retardado están más bien relacionados a las consecuencias de la hipoglucemia. Todo esto obviamente si no es tratado, por supuesto. El tratamiento que reciben estos pacientes, una vez que se ha determinado cuál es el problema, es simplemente la eliminación de la galactosa de la dieta, la eliminación total de la galactosa en la dieta. La segunda de las galactosemias de las que les voy a hablar es la que está relacionada a la deficiencia en la galactoquinasa, que es la enzima que fosforila la galactosa, y por lo tanto si esta enzima no funciona, la galactosa no puede ser fosforilada y se acumula, ya sea como galactosa en sí o como galactitol, como les he mencionado anteriormente. De las tres galactosemias, esta es la más suave y su manifestación más común es la aparición de cataratas en pacientes con dietas no restringidas. Como les comentaba anteriormente, las cataratas aparecen por la acumulación de galactitol en el cristalino. Y en este caso, el tratamiento es simplemente la restricción en la cantidad en el consumo de galactosa, no la eliminación como en el anterior. La tercera de las galactosemias es la que se debe a la deficiencia en la UDP galactosa 4 primerasa, que como les mencioné anteriormente es la enzima que interconvierte la glucosa, la glucosa del UDP glucosa en galactosa para producir UDP galactosa, es decir, simplemente cambia la posición del oxidrilo, de un oxidrilo de la glucosa para convertirlo en galactosa. Entonces, la falla en esta enzima lo que hace es que se acumule UDP galactosa, o sea, el UDP galactosa que se produce por acción de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, y también se acumula galactosa 1-fosfato y eventualmente galactitol. Esta patología se puede presentar en dos formas, una forma benigna y otra forma más severa, y en esta última forma, la más grave, puede tener consecuencias similares a la deficiencia en la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Y en este caso, el tratamiento que se hace es la restricción en galactosa, pero no la eliminación completa, dado que esta galactosa es necesaria para la síntesis de la producción del UDP galactosa, que es el sustrato que necesitan las enzimas que van a sintetizar galactoproteínas o galactolípidos, es decir, las glicoconjugados que tengan galactosa en su estructura. Ahora voy a comentarles los distintos desórdenes que están asociados al metabolismo de la fructosa. La fructosa en realidad se encuentra en muchos alimentos como monosacárido libre, por ejemplo, en la miel y en numerosos vegetales y frutas. Y la fuente principal, sin duda, en nuestra dieta es la sacarosa como azúcar de mesa, que es un disacárido que está formado por glucosa y fructosa, que por acción de una enzima que se denomina sacarasa es hidrolizado a sus monosacáridos componentes, es decir, en la glucosa y la fructosa. Además, la fructosa se encuentra formando parte de otros
carbohidratos más complejos, como por ejemplo la estaquiosa, que es el tetrasacárido que está aquí en la figura, que es un tetrasacárido que está en las legumbres, y también otros ejemplos de carbohidratos en los que podemos encontrar la fructosa son la rafinosa y la inulina. Esta diapositiva muestra una versión un poco más compleja de la imagen que les mostré hace un rato, en la que se destaca acá en celeste nuevamente lo que comprende a la vía de la glucólisis. Arriba está la ruta del Eluard, la que lleva a la galactosa hacia a glucosa 6-fosfato, y aquí debajo está la vía por la que la fructosa es convertida en unos metabolitos que son intermediarios de la glucólisis. Entonces, la fructosa que consumimos con los alimentos, primero es fosforilada, fructosa 1-fosfato, por acción de una enzima que se llama fructoquinasa. Esta fructosa 1-fosfato es posteriormente convertida por acción de una enzima que se llama fructoaldolasa en dihidroxiacetona fosfato y en D-gliceraldehído. Esta dihidroxiacetona fosfato ya es uno de los intermediarios de la glucólisis, mientras que el D-gliceraldehído previamente tiene que ser fosforilado por una enzima que se llama trioquinasa, que lo va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato, que nuevamente, como la dihidroxiacetona fosfato, es también un intermediario de la glucólisis. De la fructosa que consumimos en nuestra dieta, entre el 20 y el 25% sigue la vía de la glucólisis y termina como piruvato. Un 8% más o menos va a seguir la vía de la síntesis o sea, hacia la producción de glucosa 6-fosfato y la síntesis de glucógeno, la acumulación como bajo la forma de glucógeno, y entre un 50 y un 75% va a seguir la vía de la gluconeogénesis, que es la vía aproximadamente inversa, podría decirse, de la glucólisis, que la lleva a formar parte, a ser convertida a glucosa. Los desórdenes que están asociados al metabolismo de la fructosa son tres: la fructosuria esencial, la intolerancia hereditaria a la fructosa y la deficiencia en fructosa 1,6-difosfatasa. Entonces ahora les voy a comentar qué enzima está fallando en cada una de las patologías y qué consecuencias traen esa falla. En el caso, empezando con la fructosuria esencial, esta se debe a la deficiencia hereditaria de la fructoquinasa, que es la enzima, como les comenté hace un rato, que fosforila la fructosa para producir fructosa 1-fosfato. Por lo tanto, en una deficiencia en esta enzima, lo que produce es una desaceleración en la transformación de la fructosa a fructosa 1-fosfato, y esto hace que aumente la concentración de fructosa en sangre e hígado. En consecuencia, la fructosa entonces es excretada parcialmente en orina y el resto es convertido a fructosa 6-fosfato por una acción inespecífica de una enzima que se llama exoquinasa, que es la responsable de la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato, y que en este caso la reconoce inespecíficamente a la fructosa por su homología estructural con la glucosa. En el caso de la intolerancia hereditaria a la fructosa, la deficiencia es la de una enzima que se denomina fructoaldolasa, una de las isoformas. En realidad existen tres isoformas: la isoforma A, que es de una forma en músculo; la isoforma C, que es de cerebro; y la B, que es la que falla en esta patología, que es la presente en hígado, riñón e intestino. Entonces, cuando falla esta enzima, que es la enzima que convierte la fructosa 1-fosfato en dihidroxiacetona fosfato y de gliceraldehído, lo que trae como consecuencia, además de la acumulación de la fructosa 1-fosfato, es
algo similar a lo que produce una de las galactosemias de las que les mencioné anteriormente, que trae como consecuencia la acumulación de galactosa 1-fosfato. En este caso, la fructosa 1-fosfato puede producir la inhibición de la glucógeno fosforilasa y por ende de la degradación del glucógeno y de este modo también la acumulación de glucógeno. Y también puede inhibir la glucosa 6-fosfato isomerasa, esta enzima de acá, que es la responsable de convertir la fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, siempre por la homología que la fructosa 1-fosfato tiene con la fructosa 6-fosfato, y entonces la consecuencia que trae la inhibición de estas dos enzimas es que cuando hay una falla en la enzima fructoaldolasa, se produce una disminución en la cantidad de glucosa, es decir, hipoglucemia. Por lo tanto, la mayor parte de las consecuencias que trae la deficiencia en esta enzima están relacionadas con la hipoglucemia, es decir, con la disminución de los niveles de glucosa, y otros con la acumulación de glucógeno, como por ejemplo la insuficiencia hepática o la hepatomegalia por la acumulación de glucógeno en el hígado, como vamos a ver especialmente en la clase que viene. Y una cosa curiosa también que se ha visto en muchos adultos, es muy alto el porcentaje que no tiene caries. E incluso esto ha permitido en algunos casos hasta el determinar que, o el sospechar que el paciente tenía una deficiencia de este tipo, justamente porque debe ser que con el tiempo han ido eliminando em, los azúcares de su dieta. Y acá en esta primera parte de la diapositiva, bueno, dice algunas de las cosas que ya les mencioné, mientras que en lo que refiere al tratamiento es simplemente la eliminación de la fructosa de la dieta. La última de las patologías relacionadas al metabolismo de la fructosa es la deficiencia en la fructosa 1,6-difosfatasa, que en realidad podría considerarse como una deficiencia de la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la vía por la que los distintos metabolitos, como el lactato y el piruvato, son convertidos a glucosa. Podría decirse aproximadamente, como les dije hace un rato, la vía inversa a la glucólisis. Digo aproximadamente porque no en todos los casos no implica las mismas enzimas y las mismas etapas que la glucólisis. Bueno, entonces cuando falla esta enzima, lo que trae como consecuencia, obviamente cuando uno consume alimentos ricos en fructosa, es que se acumulan sustratos gluconeogénicos como el lactato y el piruvato, obviamente por lo que les decía recién, porque la gluconeogénesis está inhibida en este punto, y además, dado que la fructosa 1-fosfato, que como les dije al comienzo, entre el 50 y el 75% de la fructosa que consumimos terminaba por la gluconeogénesis bajo la forma de glucosa, esta fructosa entonces ahora ya no sigue esa vía y se acumula bajo la forma de fructosa 1-fosfato o siempre, como les mencioné recién, como los sustratos gluconeogénicos. Y desde el momento en que la gluconeogénesis además está inhibida, independientemente de cuál sea el origen de estos sustratos, de estos metabolitos gluconeogénicos, la concentración de glucosa también disminuye, provocando, como en el caso anterior, hipoglucemia. Al tratarse de un defecto en la gluconeogénesis, esta deficiencia es la más severa de las tres. De hecho, una de las mayores consecuencias que trae, que es la
acidosis láctica, que les menciono aquí como síntoma, esta justamente debida a la acumulación de sus sustratos gluconeogénicos, de lo que les comentaba hace un rato. Y después, obviamente, consecuencias que están relacionadas a la hipoglucemia, como son todas estos síntomas que menciono acá, y a otros como la hepatomegalia, que pueden estar más bien relacionados por eh, la acumulación de glucógeno que podría darse eventualmente por la acumulación de la fructosa no fosfato y las consecuencias que esto trae, como les mencioné, en una de las deficiencias anteriores. Y en este caso el tratamiento es simplemente con una dieta que sea limitada en fructosa y rico en otros carbohidratos, obviamente, para que puedan ser fuente de la glucosa que no puede ser obtenida a partir de la gluconeogénesis. Para terminar, acá les dejo mi dirección de email por si tuvieran consultas para hacerme, tanto de esta como de la próxima clase.